Buenas tardes y bueno, voy a presentar a Eva Tobalina, que es la primera vez que viene a este ciclo del curso de Cultura Medieval y es muy bienvenida. Ella es profesora asociada en el grado de Historia de la Universidad Internacional de La Rioja, doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Su amplio currículum revela su intensa dedicación a las épocas tanto antigua como medieval desde diversos ángulos, siendo el principal la administración romana, la didáctica de la historia, la divulgación histórica incluyendo el recurso de los videojuegos y la ruta de la seda. A su actividad docente e investigadora, con numerosos artículos y publicaciones, se suma su labor de alta divulgación en foros y cursos como el nuestro, evidenciando la importancia de la transferencia de conocimientos desde la academia a la sociedad. Por eso es una gozada tener a esta gran comunicadora en la última sesión del curso número 12 de Cultura Medieval Incipit, titulado Oriente en el Occidente Medieval, con la conferencia Europa y los caminos de Asia durante la Pax Mongólica. Muchas gracias por el esfuerzo de haber venido hasta Pamplona y hasta el Museo de Navarra esta tarde. Eva. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Mercedes Jovert y al Museo de Navarra y también a la Asociación Astrolabio por darme la oportunidad de estar aquí en lo que es mi segunda casa, Pamplona, una ciudad en la que he vivido muchos años, en la que cursé mis estudios universitarios, en la que hice el doctorado y en la que, como sabrán muchos de los presentes, pues también vengo todas las semanas a dar precisamente pues, cursos de divulgación. Así que para mí es un honor estar en el Museo de Navarra y créanme que es un absoluto placer tener una excusa para venir otro día de la semana más aquí a Pamplona. Y bueno, pues yo les voy a hablar de Europa y los caminos de Asia durante la Pax Mongólica y lo primero que quiero hacer es explicarles a ustedes qué es esto que entendemos como la Pax Mongólica, porque en principio uno no asocia la palabra Pax con los mongoles precisamente, ¿no? Entonces, debo decirles que después de la primera oleada de conquistas mongolas que tuvo lugar desde comienzos del siglo XIII hasta más o menos mediados del siglo XIII, hasta más o menos el reinado del nieto de Gengis Khan, el reinado de Kublai Khan, una vez, como les digo, superada esa primera oleada de conquistas, de arrasamiento de asentamientos, de ciudades, de invasiones, de desplazamientos masivos, los mongoles establecieron su imperio y cesaron sus conquistas y empezaron a tener relaciones bastante más civilizadas, tanto con sus conquistados como por sus vecinos. A ese periodo en el que el mundo mongol se estabilizó y emprendió o estableció relaciones diplomáticas y mercantiles con aquellos que le rodeaban, le damos el apelativo de Pax Mongólica o la paz mongola. Y como ven ustedes, dura más o menos, siempre más o menos, una centuria. Arranca con el comienzo del reinado de Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, en el año 1260, con el establecimiento de la dinastía Yuan, que es la dinastía que gobierna China como emperadores chinos, pero de etnia mongola, y que la inaugura Kublai, y termina una centuria más tarde, a mediados del siglo XIV, con el estallido de la peste negra, con todo el trastorno que la peste negra trae consigo para las rutas mercantiles y sobre todo con el derrocamiento de la dinastía mongola en China, el derrocamiento de los Yuan y el establecimiento en China de una dinastía de etnia Han, de una dinastía china propiamente, ¿no?, surgida en el territorio, que son los Ming, y que, como trataré de explicarles al final de la conferencia, tienen una visión del comercio, de su relación con los vecinos y de los extranjeros muy diferente a la que tenían los mongoles. Este es el escenario temporal, el escenario geográfico en el que nos vamos a mover es el de un territorio descomunal. Los mongoles construyen un imperio gigantesco que va desde la península de Corea y lo que hoy son China, Mongolia, el este de Rusia, hasta el territorio de la cordillera del Tauro, la Alta Mesopotamia
y las costas que rodean al Mar Negro, lo que hoy es, pues desgraciadamente, el territorio en disputa entre Rusia y Ucrania. En este gigantesco dominio, los mongoles habían creado un imperio que estaba dividido entre distintas dinastías, entre distintas familias, según la herencia de Gengis Khan. Los hijos de Gengis Khan se habían repartido los dominios de su padre y de esa manera unos, la Horda de Oro, se habían quedado con las costas en torno al norte, al Mar Negro y al Caspio. Otros, el hermano de Kublai, Ulegu, se había quedado con Persia y Mesopotamia. Otros, el segundo hijo de Gengis Khan, Chagatai, se había quedado con Asia Central. Y por último, Kublai se había quedado con lo que hoy es Mongolia y China. En teoría, todos le deben lealtad al gran Khan de los mongoles, a Kublai Khan. En la práctica se comportan como estados independientes, como estados separados entre sí, que a veces incluso llegan a hacerse la guerra entre ellos. Pero, aunque se comportan como estados independientes, cada uno de estos territorios, los silcanes de Persia y Mesopotamia, la Horda de Oro de las estepas al norte del Caspio, los chagatánidas de Asia Central, aunque se comportan como reinos independientes, todos comparten la misma mentalidad mongola. Y los mongoles tenían una mentalidad que, por sorprendente que nos pueda parecer, apreciaban mucho el comercio, favorecen los intercambios mercantiles. Las tribus mongolas de la estepa eran tribus que carecían de casi todo y que dependían en gran medida del comercio para nutrirse sobre todo de mercancías de lujo y que por tanto están muy habituados a los intercambios comerciales. Huelga decir que siendo nómadas de la estepa, los mongoles también van a cuidar los caminos, también van a favorecer todo lo que tiene que ver con la construcción de infraestructuras de transporte. Es de sobra conocido el sistema de paradas de posta mongol, el YAM, que entregaba a los usuarios del sistema una insignia como esta que ven aquí y que les permitía aprovechar este sistema de parada de posta a lo largo y ancho de todo el imperio mongol. Y junto con esta actitud que ya de por sí, por la mentalidad de los jinetes de la estepa, favorecía los intercambios mercantiles, además los mongoles se toparon con algunos inventos chinos, con algunas creaciones de la dinastía Song que les favorecieron también extraordinariamente todo lo que tenía que ver con el comercio, especialmente el uso de papel moneda, que los chinos ya habían empezado a emplear 200 años atrás y que los mongoles van a adoptar y van a emitir enormes cantidades de papel moneda. Si a esto le sumamos el hecho de que las invasiones mongolas, por un lado, pusieron en circulación enormes tesoros y riquezas acumulados en las ciudades de Asia y de Oriente Medio, porque los mongoles eran también muy contrarios a la acumulación de riqueza, ellos eran mucho más partidarios de repartirla para ganar lealtades. Si a ese abrir los tesoros de decenas de ciudades de Oriente Medio y Asia le sumamos que con la aparición del imperio mongol va a surgir una nueva élite de jinetes de la estepa muy amantes del lujo, que después de haber sido nómadas, que carecían de casi todo, se van a convertir en hombres poderosos y van a convertirse en clientes sibaritas de todo tipo de objetos de lujo, nos encontramos con un escenario en el que tenemos una serie de reinos que controlan todos o muchos de los caminos que conectan el Mediterráneo con el Extremo Oriente, que son amigos del comercio, que favorecen los intercambios comerciales y que ponen en circulación herramientas como el papel moneda que propician también todo este tipo de intercambios. Si juntamos todo esto, nos encontramos con que la Pax Mongolica, esta centuria que va de mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV, acabó convertida en uno de los periodos, si no el periodo más brillante de la ruta de la seda. Esto es, de los caminos, no solo mercantiles, que conectaban Europa y el Mediterráneo con Oriente Medio, Asia Central y China.
Y a la hora de hablar de los caminos de la seda, esto es, de las diferentes rutas que uno podía seguir para mercadear o viajar entre Europa y el Mediterráneo y el Extremo Oriente, les debo decir que los recursos que pusieron en juego los mongoles permitieron que se llegaran a emplear hasta 3 grandes rutas diferentes para conectar estos territorios. Así que yo, en esta conferencia, les voy a hablar en primer lugar del recorrido marítimo, que tendemos a olvidarlo, pero que fue extremadamente importante. Les voy a hablar de lo que consideraríamos el recorrido tradicional o el que todos imaginamos cuando pensamos en la ruta de la seda, que es el recorrido terrestre que atraviesa Mesopotamia, las mesetas iranias, Asia Central, la cuenca del Tarim y termina en el valle del río Amarillo. Y les voy a hablar también de un nuevo camino que ya se había utilizado antes, pero que precisamente por las propias características geopolíticas del nuevo mundo mongol se va a convertir en el camino estrella de este periodo, de esta centuria de la Pax Mongólica, que es lo que llamamos la ruta de la estepa o la ruta de las estepas. Y bueno, voy a comenzar por el recorrido marítimo, por la sucesión de puertos que conectaban el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar de Arabia, el Océano Índico, el subcontinente indio, el sudeste asiático y las costas del Mar de China. Debo decirles que este recorrido marítimo, que estaba en manos, por un lado, de mercaderes árabes y persas, que empleaban un tipo de barcos muy flexibles, adaptados a los vientos del monzón, que se llamaban los dhow, y que por otro lado, estaba en manos de los mercaderes chinos, que salían de los grandes puertos de la costa china y que usaban también su tipo de barcos, también adaptados a los monzones, que son los juncos. Ven aquí dos ejemplos pues, muy reconocibles que todos asociamos inmediatamente a las películas de piratas de los mares del sur. Bueno, pues tanto los mercaderes persas y árabes por un lado, como los mercaderes chinos acudían a los mercados de la India, especialmente a los mercados de la zona de Kerala, especialmente a los mercados del sur de la India, que actuaba como centro de intercambio, ¿no? Como el lugar al que llegaban unos y otros a adquirir los productos del subcontinente y también a vender los que traían ellos consigo. Si este mundo, que ya existía en el momento en el que llegan los mongoles, se apoderan de China e inauguran su propia dinastía de emperadores chinos con Kublai Khan, si este mundo ya existía y ya era floreciente y había grandes colonias de mercaderes persas y árabes establecidos en los puertos chinos, con la llegada de los mongoles, que a pesar de que no eran muy partidarios ni muy conocedores del mar, también favorecieron las rutas marítimas. Con la llegada de los mongoles, este recorrido marítimo de la ruta de la seda va a vivir un periodo de absoluto esplendor. Ya justo antes de la llegada de los mongoles, toda la cuenca del Yangtze, donde se encontraban las grandes factorías porcelaneras, las grandes factorías donde se producía la porcelana china, como las factorías de Jindesen, ya, como les digo, antes de que llegaran los mongoles, toda la cuenca del segundo de los grandes ríos chinos hervía en todo tipo de manufacturas, de producción de porcelana, de producción de seda, de producción de objetos lacados, de producción de todo tipo de manufacturas de lujo. Y después de que llegaron los mongoles, que favorecieron la ruta marítima y que además tenían la ventaja de controlar también los puertos de destino, de controlar también los puertos de Mesopotamia y los puertos de Persia, esta actividad y este comercio se incrementó todavía más. Es muy conocido, pero la verdad es que muy elocuente, y yo creo que merece la pena mencionarlo, aunque se trate casi de un lugar común, el testimonio de Marco Polo. Los investigadores creen que la zona precisamente de la cuenca del Yangtze y las ciudades del sur de China debió de ser el lugar en el que Marco Polo desarrolló su actividad
durante los 3 lustros que estuvo al servicio de Kublai Khan en la segunda mitad del siglo XIII, precisamente durante la Pax Mongólica, y la verdad es que los testimonios que nos deja Marco Polo, que se cree que sí que llegó a visitar estos lugares y a conocerlos de primera mano, son muy elocuentes de la riqueza de esas regiones, ¿no? Por leer muy rápidamente, la ciudad se refiere a un puerto fluvial a orillas del Yangtze, está situada junto al mayor río del mundo. También les debo advertir, ahora que encaramos 3 textos de Marco Polo, que Marco Polo tiende a exagerar, pero cuando uno rebaja un poquito la exageración, detrás de la exageración también hay verdad y también hay cosas interesantes, ¿no? El Yangtze, que es el mayor río del mundo, ¿no? Debido a que hay muchas ciudades a los bordes del río, circulan por este más y más valiosas mercancías que las que se transportan por todos los ríos de la cristiandad, e incluso por todo su mar. En una ocasión yo pude ver en esta ciudad nada menos que 15.000 barcos atracados. Ya les digo que tiende a exagerar un poco, ¿no? Igual eran 150, pero aún así pues es un número a tener en consideración, ¿no? Si esta ciudad, que no es muy grande, 15.000 barcos, tiene tantos barcos, imagínense cuántos puede haber en las otras, puesto que este río bordea al menos 200 ciudades importantes, cada una de las cuales tiene mayor flota que esta. Y bueno, un poquito más adelante, hablando de Hangzhou, que es esta ciudad, no en la desembocadura del Yangtze, pero un poquito más al sur, y que era uno de los grandes puertos a través de los cuales se exportaban las mercancías de la cuenca del Yangtze, hay en ella tantos comerciantes tan ricos y numerosos que casi no se puede creer, ¿no? Y un poquito más adelante, sobre Zaitón, que está justo aquí, enfrente de Taiwán, en esta zona de aquí, un poquito más adelante sobre Zaitón, puerto donde atracan todas las naves de la India, con muy activo comercio de piedras preciosas y perlas grandes y buenas. Este es, Zaitón, el principal puerto de los mercaderes de Mangui, que es como se refiere Marco Polo al sur de China, y en él atraca una increíble cantidad de barcos comerciales. Por cada barco cargado de pimienta que llega a Alejandría para ser distribuida en Occidente, llegan 100 a Zaitón, al ser este uno de los principales puertos del mundo en cuanto a comercio. Y bueno, en esta época de la Pax Mongólica era tal el atractivo mercantil de estos puertos y de esta cuenca del río Yangtze que tenemos el testimonio de no uno, no dos, sino de numerosos mercaderes europeos, mayoritariamente italianos, que llegaron a establecerse en este lugar. Por ejemplo, la ciudad de Quanzhou, que les acabo de mencionar, sabemos que a comienzos del siglo XIV tenía su propio obispo católico, porque sabemos que en China había cristianos de la Iglesia de Oriente desde el siglo VIII después de Cristo, pero en este momento tenemos un arzobispo católico en Pekín, Juan de Montecorvino, tenemos un obispo católico en Quanzhou, en este puerto de la costa china, Andrés de Perugia, y tenemos que en esta ciudad hay 3 iglesias católicas que no servían para dar servicio a los chinos, porque entre los chinos había muy pocos conversos, que no servían para dar servicio a los árabes y los persas, porque estos no se convertían al cristianismo y tenían sus propias mezquitas, sino que servían para dar servicio a los mercaderes católicos originarios en su mayoría de Italia, que estaban trabajando en el corazón de lo que hoy es China, ¿no? Y el testimonio que a mí me parece más maravilloso, cerca de Nankín, allí donde el gran canal que conectaba la cuenca del Yangtze con la cuenca del río Amarillo desembocaba en una ciudad muy importante llamada Yanzhou, los investigadores han encontrado 2 lápidas de los hijos de un mercader genovés que murieron allí en Yanzhou y que fueron enterrados en ese lugar y que se enterraron con unas lápidas donde pues, se reproduce la iconografía cristiana
del santo patrono del difunto. Aquí tenemos a Catalina y en la lápida se reproduce la iconografía del martirio de Santa Catalina, ¿no? Y todo esto en una ciudad, en el corazón mismo de la China imperial. Esto es por lo que se refiere a la ruta marítima, que como les digo ya tenía un despliegue de riqueza y de intercambios espectacular. La ruta terrestre, lo que viene a ser la ruta tradicional que todos asociamos, como les decía, con la ruta de la seda, también vivió un gran despliegue mercantil, pero la verdad es que yo quería aprovechar esta ruta para hablarles de los intercambios diplomáticos, porque la ruta de la seda o los caminos de la seda no son solo caminos de comercio, no son solo caminos de mercancías, también son caminos de diplomacia, de religión, como acabamos de ver, y de intercambios culturales. Y en ese sentido, la ruta de la seda tradicional, donde el Ilkhanato, el reino que funda Ulegu, el hermano de Kublai Khan, después de dar muerte al último califa abasí a mediados del siglo XIII, el Ilkhanato llegaba hasta la zona del Levante mediterráneo y conectaba con lo poco que quedaba de los reinos cristianos en Tierra Santa, ¿no? Conectaba con los restos ya mortecinos de lo que habían sido los territorios cruzados en Tierra Santa. Unos territorios cruzados que estaban en ese momento siendo amenazados por los mamelucos, en concreto por uno de los más célebres sultanes mamelucos, por el sultán Baibars, que estaba empeñado en conquistar los territorios cristianos en Tierra Santa, ¿no? Lo poco que quedaba, Acre, los pocos puertos que mantenían los europeos. Y en este contexto, cuando llegan los mongoles al Levante mediterráneo, su gran adversario, su gran enemigo, van a ser los mamelucos, que habían fundado su reino, su sultanato en el Valle del Nilo, y esto va a hacer que los mongoles y los europeos, que inicialmente habían sido adversarios, después de la invasión mongola en Europa en la década de los 40 del siglo XIII, los mongoles y los europeos, al tener el mismo enemigo, que son los mamelucos del Valle del Nilo, de enemigos van a acabar convertidos en aliados. Van a acabar convertidos en aliados porque los dos están en guerra con los sultanes mamelucos y van a acabar convertidos en aliados porque los sultanes mamelucos son musulmanes, tienen una relación muy refractaria, evidentemente, con los cristianos, pero los mongoles, por el contrario, presentan en este momento una enorme multiplicidad de credos. Kublai Khan era budista, se había convertido al budismo, el padre y el abuelo de Kublai Khan eran chamanistas, eran tengrianos, creían en los dioses de la estepa, otros miembros de la familia real eran cristianos de la Iglesia de Oriente, porque en Mongolia, por increíble que pueda parecer, había tribus cristianas. Una de las esposas de Ulegu, el hermano de Kublai, que conquista Persia y Mesopotamia y funda el Ilkhanato, era cristiana. En Bagdad se entregan palacios y residencias a los cristianos, se reinstaura el obispado católico, el obispado de la Iglesia de Oriente que había allí en Bagdad en época medieval y que había decaído, y los mongoles tenían una relación con el resto de las religiones bastante utilitaria, bastante abierta, y existía la esperanza entre los grandes reyes de la cristiandad de que estos mongoles llegaran algún día a convertirse al cristianismo, a ser posible al catolicismo, y esto los cambiara de adversarios en aliados, ¿no? Así que esta ruta tradicional de la seda, este punto de Mesopotamia, donde conectan, donde entran en contacto los europeos, los reinos cruzados con los mongoles, se va a convertir en la ruta de la esperanza, ¿no? En la ruta de la esperanza de los europeos de urdir una gran alianza
con los más poderosos de la tierra y conseguir juntos derrotar a los musulmanes y de paso, oye, si convertimos al Gran Khan o al gobernante de Persia y Mesopotamia al catolicismo, pues ya miel sobre hojuelas, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto va a derivar en constantes misiones, constantes embajadas. Los mongoles detectan rápidamente el ansia que tienen los europeos de conseguir esta conversión, entonces los mongoles van a dar a los monarcas europeos ilusiones, les van a dar expectativas de conseguir la conversión de los gobernantes mongoles al catolicismo, y a lo largo de esta ruta vamos a ver un constante trasiego de embajadas. Embajadas que van a correr en su mayor parte a cuenta de las órdenes mendicantes, a cuenta de los dominicos y de los franciscanos, que van a llevar y traer cartas, mensajes, misivas y todo tipo de regalos y de reliquias a los grandes khanes mongoles. ¿Por qué? Dentro de esta visión utilitarista que les he mencionado antes, los mongoles pensaban que los sacerdotes de todas las religiones, aunque no fuera la suya, tenían poderes mágicos, y que los sacerdotes de todas las religiones podían rezar por el Gran Khan de los mongoles o por los líderes mongoles, y que esos rezos, aunque el líder de los mongoles fuera budista y el clérigo fuera católico, los rezos al líder mongol le beneficiaban igual. Y ellos también estaban convencidos de que las reliquias de cualquier religión tenían un poder mágico que ellos podían aprovechar. Y son constantes las demandas de los gobernantes mongoles, por increíble que pueda parecer, de reliquias cristianas, del aceite que luce en la lámpara que ilumina el Santo Sepulcro, del agua del río Jordán, de paños que hayan sido frotados también por el Santo Sepulcro de Jerusalén. Todo ello les parecía, incluso a Kublai, que era budista, les parecía que lo podían aprovechar en beneficio del propio gobernante mongol. Así que a lo largo de esta ruta tenemos un constante trasiego de embajadas buscando estas alianzas, y también tenemos un constante trasiego de reliquias, ¿de acuerdo? De aceites, de óleos, de paños frotados en lugares sagrados que viajan a la corte de Kublai en Pekín o a las sedes de otros gobernantes mongoles. Y bueno, lo más interesante de este mundo nuevo que ha abierto la Pax Mongólica es que las embajadas no solo transcurren en una dirección, no solo van de Europa a la corte de los grandes khanes, en Mongolia o en el norte de China, en Pekín, sino que por primera vez las embajadas comienzan a discurrir también en la dirección opuesta. Y en esta Pax Mongólica tenemos documentada una embajada mongola ante los grandes gobernantes de la cristiandad, ante el emperador bizantino, el Papa y los reyes de Francia y de Inglaterra. El protagonista de esta embajada es un ejemplo maravilloso de lo que fue el mundo mongol. Los mongoles tenían un talento extraordinario. Esta fue una de las claves del éxito, al menos temporal, de su imperio, para aprovechar el talento ajeno, viniera de quien viniera. Y esta embajada mongola ante los grandes reyes de la cristiandad europea la encabeza un cristiano llamado Rabban Bar Sauma, que es un cristiano nacido en el norte de China y que era cristiano de la Iglesia de Oriente, de la Iglesia cristiana de Oriente que había llegado a China, como les digo, ya en época altomedieval, en el siglo VIII. Este Rabban Bar Sauma, cristiano de la Iglesia de Oriente, nacido al norte de China, había sido enviado a Tierra Santa por Kublai para que sumergiera unos paños que le había dado el Gran Khan de los mongoles en el agua del Jordán y luego los frotara por el Santo Sepulcro de Jerusalén.
en el convencimiento de que esos paños, imbuidos de poderes mágicos por el contacto con estas reliquias, le iban a beneficiar a Kublai, que la verdad tenía una salud un tanto precaria por el abuso del alcohol y de las carnes rojas. Y bueno, este Rabban Bar Sauma viene a Mesopotamia, viene al territorio de los ilcánidas a cumplir esta misión, pero se encuentra con que no puede llegar a Jerusalén, porque Jerusalén está en manos en ese momento de los mamelucos, y los mamelucos están enfrentados a los cristianos y a los mongoles. Así que Rabban Bar Sauma se queda en la zona de lo que hoy es Irak, se queda en la zona de Mesopotamia, hasta que el gobernante mongol de Persia y Mesopotamia decide aprovechar que este señor es un cristiano y enviarlo, como les digo, como embajador a la corte bizantina, la corte papal y la corte de Felipe el Hermoso y la corte del rey de Inglaterra, ¿no? Conservamos el relato de esta embajada y debo decirles que resulta fascinante. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas desde el punto de vista europeo, estamos acostumbrados a ver las cosas tal y como las veía Marco Polo, tal y como las vería Oderico de Pordenone, tal y como las veía los viajeros europeos a Oriente en este momento, ¿no? Pero resulta extremadamente interesante ver cómo veía Europa un viajero oriental, ¿no? Ver cómo veía Europa un cristiano nacido en el norte de China al servicio de los grandes khanes mongoles. No me voy a detener en esta embajada de Rabban Bar Sauma, pero como les digo, es una lectura muy estimulante que les recomiendo porque nos revela un punto de vista completamente diferente. Pero al comienzo de la conferencia yo les he dicho que iba a hablar un poquito de la ruta marítima, iba a hablar un poquito de lo que era el recorrido tradicional de la ruta de la seda, pero que iba a centrar mi conferencia en el recorrido entre Europa y Oriente más boyante a lo largo de la Pax Mongólica, el más empleado por los mercaderes europeos, el que probablemente movió más mercancías entre Europa occidental y China, que fue esta ruta de las estepas, que es una ruta que se abre gracias a las conquistas mongolas porque atraviesa territorios, el territorio de la Horda de Oro, el territorio de los chagatánidas y el territorio de los mongoles, que es de la China Yuan, el territorio de Kublai Khan, que están todos ellos en manos de los mongoles y que los mongoles dominan a la perfección porque esta ruta transcurre por las estepas de Asia, que es el ámbito de expansión natural de estos jinetes de la estepa, ¿no? Entonces, esta es la ruta que va a ser más favorecida y más privilegiada para conectar Europa y Oriente durante la época mongola. La ruta la estrenaron los primeros emisarios que enviaron a los mongoles, los europeos, ya en la década de los 40, justo después de la invasión mongola de Europa del Este, que tuvo lugar a comienzos de la década de los 40 del siglo XIII, los europeos, aterrados por la devastación que los mongoles habían sembrado en lo que hoy es Polonia, en lo que hoy es Hungría, en lo que hoy es pues, la mitad oriental de los Balcanes, enviaron varias embajadas a la corte de los grandes khanes, en un primer momento simplemente para averiguar todo lo que se pudiera de aquellos demonios llegados de Oriente, que los europeos pensaban que se habían abierto las puertas de Gog y de Magog y que venían los tártaros en algo que se acercaba bastante al Apocalipsis, primero para averiguar quién rayo eran esas gentes y después para tratar de ver si era posible establecer alguna componenda con ellos que pusiera fin a sus terroríficos ataques. Estas embajadas estuvieron encabezadas por frailes, en este caso frailes franciscanos, igual que ya les he dicho que frailes franciscanos y dominicos van a ser los grandes interlocutores entre mongoles y europeos, y estas embajadas descubren a los europeos, en los relatos que hacen a su regreso, que ese territorio es seguro para los viajeros,
que los mongoles permiten pasar si se les hacen regalos, de hecho que los mongoles son extremadamente receptivos a los regalos, cuanto más generosos mejor, que les puedan hacer aquellos que quieran atravesar su territorio, y que los mongoles garantizan la seguridad de sus invitados. Así que justo después, ya en la segunda mitad del siglo XIII, las grandes repúblicas mercantiles italianas van a empezar a explorar esta ruta. Los primeros en explorarla fueron los genoveses, que contaban con sus bases en Constantinopla, después de que la ciudad fuera reconquistada en 1261 por el Imperio Bizantino, precisamente con la ayuda de los genoveses. Los genoveses tenían las bases de Cafa, de Soldaia, tenían puertos en la península de Crimea, que desde la península de Crimea les permitían con enorme facilidad acceder a las estepas de Asia y desde ahí penetrar en el corazón del imperio mongol, pero justo después de los genoveses llegaron también los pisanos y ya a comienzos del siglo XIV llegaron los venecianos, que para sorpresa de nadie al final fueron los venecianos los que terminaron llevándose el premio gordo. Porque en 1333 los venecianos, que hasta ahora hacían tratos con los mamelucos y tenían Alejandría como puerto principal para comprar en Oriente, los venecianos llegaron a un acuerdo con la Horda de Oro que controlaba estas estepas y se les permitió fundar lo que va a ser la gran urbe mercantil europea en el comercio con la estepa de Asia, que fue la ciudad de Tana, fundada en el extremo nororiental del Mar de Azov, como ven aquí en la desembocadura del Don. El enclave era magnífico, garantizaba a los venecianos el acceso a las salinas. En el Mar de Azov hay unas salinas de extraordinaria calidad, garantizaba a los venecianos el acceso al trigo ucraniano. La zona al norte del Mar Negro ya era una gran productora de trigo y la ciudad de Venecia empezó a alimentarse con el trigo que provenía de estas regiones gracias a la fundación de la colonia de Tana, y la colonia de Tana, donde los mongoles, me van a permitir la observación, pero el tema es que está de rabiosa actualidad, solo cargaban un 3% sobre las mercancías que se comerciaban en Tana, mientras los mamelucos en Alejandría les cargaban un 10% a los venecianos. Bueno, pues esto hizo que rápidamente los mercaderes italianos, genoveses, pisanos, venecianos se desplazaran a esta ciudad de Tana, donde las condiciones eran inmejorables. Había acceso a los recursos naturales de la zona, había acceso a las mercancías de lujo que venían de Oriente, había seguridad garantizada por los janes mongoles y había pues unas condiciones impositivas absolutamente inmejorables. Los atractivos de esta ruta de las estepas eran tan extraordinarios que se conservan no uno, no dos, no tres, sino varios manuales para mercaderes redactados a comienzos del siglo XIV, donde se daban todo tipo de instrucciones sobre cómo mercadear con los mongoles, y también se incluían vocabularios, expresiones más empleadas, diccionarios cumano, que es un pueblo de la estepa italiano, para facilitar las cosas en este auténtico boom mercantil que se vivía en las estepas de Asia a comienzos del siglo XIV. De estos manuales para mercaderes, el más conocido es el que redacta no un genovés, no un veneciano, sino un florentino, Francesco Balducci, que está al servicio de la familia de los Bardi, que eran unos potentísimos banqueros florentinos, y les he traído un fragmento del manual para mercaderes de Pegolotti, donde da unas instrucciones y unas recomendaciones interesantísimas a aquellos que se animaban a mercadear por esta ruta de las estepas. Les dice: en primer lugar, al mercader has de dejarte crecer una larga barba
y renunciar al afeitado. Cuando contrates en Tana, que es siempre el punto de partida, a un intérprete, no has de reparar en gastos, pues los costes adicionales de un buen colaborador son menores que el ahorro que produce. Además, sería recomendable llevar al menos 2 buenos mozos que dominen el cumano, que es el idioma que hablaban los cumanos, que era el pueblo de la estepa que controlaba las llanuras entre el Caspio y el Negro. Si el comerciante quiere llevar consigo una mujer de Tana, que probablemente se trataría de una esclava, porque este mercado también era un mercado de esclavos, puede hacerlo. No es necesario ni imprescindible, pero sí ventajoso en comparación, pues el mercader será considerado entonces, por los mongoles se entiende, un hombre de mayor condición. También ella, la esclava, ha de estar familiarizada con la lengua cumana, como los mozos. Para el camino de Tana a Astracán, que era el gran emporio mercantil a orillas del río Volga, esto es, al norte del Caspio, debes proveerte de provisiones para 25 días, harina y pescado salado, ya que a lo largo de la ruta encontrarás suficiente carne por todas partes. Fíjense, el camino es segurísimo, de día y de noche, según cuentan los mercaderes que lo han usado, salvo por el hecho de que si el comerciante fallece en ruta, sus posesiones quedarían en manos del señor de aquel país. Puedes partir de que un mercader acompañado de un intérprete y 2 mozos y que lleva consigo mercancías valoradas en 25.000 florines de oro, ha de gastarse entre 60 y 80 somni de plata, que al cambio son entre 300 y 400 florines, en su camino a Katai, que es como se refieren al norte de China. Piensen el precio de las mercancías y el baratísimo coste del viaje, en comparación. Toda la plata que los mercaderes llevan consigo a Katai, esto es al norte de China a través de las estepas, la confiscan los señores de allí y pasa a alimentar sus arcas. En lugar de la plata que trajeron, reciben billetes, o sea, papel amarillo provisto del sello de este soberano, ¿no? Se les entrega el papel moneda que acuñan los mongoles que han tomado de la dinastía Song. De tal manera que con las indicaciones que nos proporciona Pegolotti y otros manuales de mercatura, los investigadores han deducido que para ir desde Tana a las costas del Caspio, desde la desembocadura del Don hasta la desembocadura del Volga, se podía hacer el camino en un mes. En un mes, si las carretas iban tiradas por bueyes, si eran caballos, la mitad de tiempo, en 15 días, se podía hacer ese camino, ya hasta la zona de la desembocadura del Volga, donde se encontraban Astrakán y Sarai, la capital de la Horda de Oro. Para ir desde la desembocadura del Volga, desde Astracán hasta Otrar, que era otra gran parada caravanera en el actual Kazajistán, hacían falta 2 meses. Y para ir desde Otrar, en lo que hoy es Kazajistán, al norte del Amudaria, hasta lo que hoy es Pekín, hasta Kambalik, hasta Dadú, hasta la capital de la China mongola, hacían falta más o menos unos 5 meses. De tal manera, que esto es algo que siempre suele generar mucha curiosidad, ¿cuánto se tardaba en recorrer estos caminos? Bueno, pues en 8 o 9 meses unos mercancías podían salir del Mar de Azov, podían salir de las costas del Mar Negro y podían llegar hasta el norte de China. De tal manera que un mercader que quisiera hacer todo el recorrido, cosa rara, pero alguien que quisiera hacer todo el recorrido, pues en menos de 2 años podía ir y regresar desde China con un beneficio enorme porque, como nos ha dicho Pegolotti, los costes son muy bajos y los caminos son muy seguros. Y bueno, todas estas rutas que se abrieron y que permitieron a los europeos llegar donde nunca habían llegado, que permitieron que hubiera pequeñas, sí, pero significativas colonias de mercaderes europeos en el territorio chino,
revolucionaron el conocimiento que los occidentales tenían de Oriente y también el conocimiento que los orientales tenían de Occidente, en el que fue probablemente una de las consecuencias más hermosas de todos estos intercambios. Hasta este momento, hasta el siglo XIII, buena parte de las informaciones que se manejaban en Europa occidental sobre las tierras que se encontraban más allá de Persia, sobre las tierras de Asia Central o de China o de la India, provenían o de los escritos que recogían la aventura alejandrina, o sea, o de las obras de Arriano, o de las obras que recogían la aventura de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C., o de fabulaciones que se habían escrito después. No había muy poca información sobre aquellas tierras tan remotas. Y como había tan poca información, esa ausencia de información fue suplida con la imaginación. Y en Europa se manejaban todo tipo de fabulaciones, todo tipo de fantasías acerca de cómo serían aquellas tierras que precisamente por su carácter remoto pues debían de ser hogar de todo tipo de criaturas fantásticas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de que en el Extremo Oriente había personas con un solo ojo o había personas con un solo pie, que además empleaban muy prácticamente para darse sombra en las jornadas de canícula, o que había personas cubiertas completamente de pelo, o que había grifos, o que había dragones, o que había sirenas, o que había amazonas o hormigas gigantes. Todas las fabulaciones que ya en la antigüedad comienzan a gestarse sobre aquellas tierras remotas se mantienen durante la Alta Edad Media porque no hay una nueva fuente de información. Todos estos viajeros que viajan a Oriente, los embajadores, los diplomáticos, los frailes dominicos y franciscanos, traen consigo una nueva catarata de información que cambia completamente la imagen y por fin proporciona a los europeos una imagen más certera de lo que había en estas regiones. No. Por otro lado, además, este trasiego de gentes también va a provocar un intercambio artístico y cultural a unos niveles como nunca habían conocido estas regiones. Aquí les he traído probablemente el ejemplo más conocido en el Palacio de los Grandes Khanes en Karakorum, en la primera capital de los grandes khanes mongoles, en el corazón de Mongolia, no muy lejos de lo que hoy es Ulan Bator. Había templos budistas, mezquitas, iglesias de la Iglesia cristiana de Oriente, chamanes, tengrianos, se juntaban todo tipo de cultos, pero también se juntaban todo tipo de personas, sobre todo esclavos y deportados forzosos que los mongoles habían traído de sus conquistas. De tal manera que en Karakorum, en lo que hoy es Mongolia, había húngaros, había polacos, había franceses, había alemanes, había gentes que habían sido capturadas probablemente por los mongoles en Europa del Este y llevadas consigo al corazón de su imperio. Y uno de estos frailes franciscanos, que fue de embajador allí a Karakorum, a la capital del imperio mongol, se encontró con que el orfebre de los grandes khanes era parisino, era un francés. Y al servicio del gran khan había construido un árbol maravilloso que había sido elaborado todo él, su tronco, sus ramas, sus hojas, en plata y en oro, y que tenía unos mecanismos que permitían que, bueno, pues con unos propios que estaban escondidos, de las ramas del árbol brotaran vino, brotaba leche fermentada, que era el licor que consumían los mongoles, brotaran todo tipo de bebidas al deseo del gran khan y con el sonido de una trompeta
que había en lo alto del árbol, ¿no? Así que imagínense ustedes ese palacio del gran Khan mongol en Karakorum, que no vivía en el palacio, pero bueno, él vivía en una tienda, pero el palacio del gran Khan con ese árbol hecho de metales preciosos, que de repente una figura toca una trompeta y aquello empieza a manar vino, empieza a manar leche de burra fermentada, empieza a manar todo tipo de bebidas, como si se tratara de un artilugio mágico. Y esto lo hace un orfebre francés al servicio de los mongoles en lo que hoy es Mongolia, ¿de acuerdo? No muy lejos de lo que hoy es Ulan Bator. Y de la misma manera que estos artesanos europeos trabajan en Oriente al servicio de los orientales, también nos vamos a encontrar con artesanos orientales que trabajan en Asia Central y en Oriente Medio al servicio de los mongoles y que traen con ellos las formas, los motivos, los gustos del arte chino hasta regiones realmente situadas muy al occidente. Aquí les he traído uno de los lugares más bonitos del norte de Irán, es el palacio de Taqi Suleimán, el trono de Salomón. Es un lugar donde había un templo de fuego zoroastriano, porque es una colina casi mágica que tiene un lago natural muy pequeñito, que es de aguas termales, es un lugar que parece diseñado por la divinidad. En este sitio, como les digo, ya había un templo de fuego en época persa, pero después los gobernantes mongoles de Persia y Mesopotamia se construyeron aquí un palacio, maravilloso, para el que trajeron a decorar a los mejores artesanos disponibles en el imperio mongol. Ese palacio, como ven ustedes aquí, está en ruinas, son unas ruinas imponentes, pero ruinas a fin de cuentas, pero sí que se conservan parte de la decoración que tenía este palacio, ¿no?, en estos azulejos. Y en esta decoración se han encontrado representaciones que revelan una clarísima influencia china y que hacen pensar que artesanos traídos de China pudieron estar involucrados en su elaboración. Aquí les he traído esta maravillosa ave fénix que pertenece pues, a un azulejo que pertenecía a este palacio del trono de Salomón y que bueno, pues tiene una imagen de clara inspiración oriental, ¿no?, de clara inspiración china. Si nos vamos un poquito más cerca, si nos vamos a Armenia, los armenios estaban ahí a caballo entre los mongoles y otros poderes, ¿no?, en una tierra de frontera muy difícil de mantener. Aquí tenemos el Evangelio del arzobispo Juan, es uno de los evangelios o de los manuscritos más espléndidos que se conservan en el Museo de Matenadaran, en el museo que ellos lo llaman la memoria del mundo, en el Museo de los Manuscritos de Yereván, de la capital de Armenia. Y en este museo de Matenadaran, en este museo de los manuscritos, en este evangelio del arzobispo Juan, que fue elaborado a finales del siglo XIII, si se fijan en las vestimentas que lleva este personaje, verán que en la parte inferior de su vestimenta reconocemos claramente, les he traído la ampliación, pero la foto no es muy buena, reconocemos claramente el motivo de un dragón chino. Probablemente los armenios importaban sedas originarias del Extremo Oriente o de Asia Central o incluso de Persia, pero sedas que se elaboraban ya por influencia china con motivos orientales, ¿no?, y que se empleaban para elaborar las vestimentas eclesiásticas. Los investigadores han determinado que en este momento llegaban tantas mercancías de Oriente al Mediterráneo y afluían tantos motivos orientales al Mediterráneo que han querido identificar en algunos tejidos elaborados en Europa occidental motivos de inspiración claramente oriental. Aquí tenemos esta casulla, que es de la segunda mitad del siglo XIV, es un poquitín posterior, que hoy se conserva en Estados Unidos, y los investigadores llaman la atención sobre esta figura, este pájaro
que por su disposición, por su forma, por su aspecto, como les digo, les parece que remite claramente a motivos de origen oriental, que llegan incluso hasta los talleres donde se elaboran las vestimentas eclesiásticas en la península itálica. Y bueno, ya para terminar esta conferencia, pues vamos a terminar también con este periodo. Esta época brillante para el comercio, brillante para los intercambios, brillante para el mestizaje y para la transmisión de todo tipo de elementos, de ideas, de personas, de cosas, termina, como les he comentado al principio, a mediados del siglo XIV. Termina a mediados del siglo XIV, en primer lugar, porque ya desde finales del siglo XIII los mamelucos se han apoderado de todas las bases cristianas en Tierra Santa, han expulsado a los cristianos de estos territorios y han dificultado un poquito el acceso de los cristianos al mundo mongol, al menos en el levante mediterráneo. Los cristianos se entendieron muy bien con los mamelucos y luego los mamelucos se convirtieron en agentes negociadores con los cristianos muy receptivos, pero en un primer momento esto supuso un cierto frenazo. En Europa, como bien saben, mediados del siglo XIV, estalla la peste negra. Esto también provoca un enorme parón a los intercambios mercantiles, máxime cuando la epidemia viene de Oriente y cuando la epidemia llega a Occidente a través de las rutas de comercio. Sin embargo, tanto de la conquista mameluca como de la peste negra, los europeos se recuperaron rápidamente, se entendieron con los mamelucos y después de la peste, muy pronto, la demanda de productos de lujo volvió a crecer. Pero otros cambios que habían sido también contemporáneos, que se van a producir a mediados del siglo XIV, sí que fueron mucho más determinantes. Por un lado, el señor de la Horda de Oro, el señor mongol de las llanuras por las que discurría en su mayor parte la ruta de la estepa, se va a convertir al Islam. Y al convertirse al Islam, las relaciones con los cristianos europeos van a empeorar de forma considerable. Por otro lado, los señores del Ilkhanato también se van a convertir al Islam. Y después el Ilkhanato, el gobierno mongol sobre Persia y Mesopotamia, se va a extinguir, va a desaparecer y el territorio va a quedar en manos de dinastías locales, todas ellas musulmanas y también muy refractarias a la presencia de cristianos en sus territorios. Y ya para terminar, a mediados del siglo XIV, en 1368, los emperadores mongoles de China, los emperadores de la dinastía Yuan, van a ser derrocados por una nueva dinastía, como les he dicho al principio, de etnia Han, de la etnia mayoritaria china, que es la dinastía Ming. A todos nos suena, es una de las que más asociamos con el Imperio del Centro, y esta dinastía Ming se va a distinguir precisamente por su carácter refractario hacia los extranjeros, que van a empezar a ser vistos como una amenaza y como algo de lo que hay que preservar a la población china. No es casual que las lápidas de los hijos del mercader genovés, que los he mostrado antes, fueron precisamente destruidas y con ellas el cementerio católico que debía de haber en la localidad en el momento en el que la dinastía Ming se hizo con el poder. A partir de ese momento, los mercaderes europeos, casi con certeza, fueron expulsados de China. Con ellos fueron expulsados también incluso los persas y los árabes. China volvió a entrar en una de estas etapas de cerrarse sobre sí misma, y este mundo maravilloso de la Pax Mongólica, este mundo abierto, interconectado, este mundo de intercambios, desapareció para dar lugar, para dar paso a un mundo mucho más cerrado y también pues para dar paso, por qué no decirlo, al final de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Eva, por esta magnífica conferencia. Qué pena que la Pax Mongólica no haya durado 2 siglos, porque nos quedaría todavía la mitad. Sería francamente estupendo. Si hay alguna pregunta en la sala, alguna curiosidad, algo que... Sí. Un momentito, por favor, van a pasar el micrófono. Ahí va. Sí. Nos acercan el micrófono. Ya. Allá viene. Aquí, en primera fila. Voy. Vale, pues gracias. Que es que a propósito de lo que ha dicho de los pueblos apocalípticos y de que habían salido de su encierro, parece que cuando los mongoles llegaron, bueno, invadieron toda la zona de Rusia y de Ucrania, que incluso llegaron a las puertas de Europa y de Viena, habían atacado Hungría. Y allá en Hungría se hicieron prisioneros varios guerreros mongoles. Pero les fue a entrevistar un obispo húngaro y en Europa, en la Europa cristiana, por lo menos entre las autoridades cristianas, no se tenía mucha idea ni de quiénes eran los mongoles ni de quiénes eran Gengis Khan. Y cuando este obispo fue a entrevistar a estos guerreros mongoles prisioneros, estaba convencido de que eran los pueblos encerrados por Alejandro Magno tras las puertas caspias y bueno, les veía de aspecto y eran mongoles, o sea, no eran hebreos, pero él consideraba que eran hebreos y que yo sé que en su encierro se habían mezclado con pueblos colindantes y habían desarrollado esos rasgos asiáticos. Y aunque los mongoles hablaran el lenguaje mongol, que no tiene mucho que ver con el hebreo, pues estaba convencido que eran los pueblos encerrados por Alejandro, porque que luego se convertirían en los judíos rojos, porque como usted ha dicho, se tenía muchísimo más pánico a estos pueblos encerrados por Alejandro Magno, que habitaban las tierras de Gog y Magog, que a los pueblos mongoles de los que no se tenía noticia en Europa. Llegaron como un azote, el azote de Dios, destrozaron todo, pero fue un ataque absolutamente desconocido y, sin embargo, ellos, el temor que tenían siempre en mente era el de los pueblos encerrados por Alejandro, ¿no?, que habitaban los territorios del anticristo. Hombre, sí, es verdad. O sea, ellos, en un primer momento, los europeos van recibiendo noticias, ¿no? Les van llegando poco a poco noticias, porque las invasiones mongolas en Asia Central empiezan en 1218 y los mongoles llegan a Europa en 1240. O sea, hay un margen de tiempo, ¿no? Y empiezan a llegar noticias y las primeras noticias de los movimientos mongoles en Asia Central, como los mongoles están atacando a musulmanes, se piensa que se trata del Preste Juan, de una de las leyendas más bonitas del imaginario medieval, muy relacionada con la ruta de la seda. Cada fraile dominico, franciscano, cada embajador que iba a Oriente buscaba al Preste Juan, siempre sin encontrarlo, porque era una leyenda. Entonces, en un primer momento dicen, a ver si va a ser el Preste Juan, que ya viene de Oriente, entre los mongoles había cristianos, y va a acabar con los musulmanes y nos va a resolver el problema, ¿no? Se crea la leyenda del Preste Juan, se crea la leyenda de que el Preste Juan tenía un hijo que se llamaba David, porque claro, ya el Preste Juan había vivido muchos años, pero tantos ya no podía ser, entonces ya le buscan un hijo, ya le buscan descendencia, y en un primer momento los europeos lo saludan como algo que no les preocupa, porque piensan que se trata incluso quizás de un gobernante cristiano y si no, de alguien que viene a hacerles un favor atacando a los musulmanes. Pero a medida que ya los mongoles se van acercando y que ya descubren que no son cristianos, tenemos el testimonio, por ejemplo, de la reina de Georgia, que le escribe al Papa contándole que la población de Georgia creía, precisamente por estas leyendas del Preste Juan, que los mongoles eran cristianos. Y los mongoles, que eran muy listos, se aprovechaban de esto y tampoco lo negaban. Entonces, que el pueblo de un pueblo de Georgia salieron a recibir a los mongoles con cruces y con ofrendas encabezados por el obispo del sitio, pues para recibir a los mongoles como libertadores, ¿no? Y que cuando llegaron allí los mongoles, pues pasaron a todo el mundo a cuchillo y los arrasaron a todos, ¿no? Y además los mongoles incluso a veces ellos llevaban cruces en sus ejércitos precisamente para aprovechar esta creencia de los cristianos de que los mongoles eran cristianos o cercanos a la cristiandad, ¿no?
Una vez que ya se produce el choque, efectivamente se busca todo tipo de explicaciones y existía esta leyenda de que Alejandro había encerrado al norte de las puertas Caspias a los pueblos de Gog y de Magog, y lo primero que se asocia efectivamente es eso, es que los mongoles vienen del Averno, que bien son gentes salidas de lugares espantosos y que vienen a invadir Europa, ¿no? Una vez que ya se descubre. Y los primeros embajadores ante los mongoles, como Fray Juan de Pian de Pie de Carpine, cuando entran en el territorio mongol, entran completamente aterrados, porque ellos ven a los mongoles casi como seres salidos del Averno, capaces de cualquier aberración, ¿no? Por fortuna, pues esa imagen se supera y luego ya se establecen incluso fructíferas relaciones. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Nos has comentado que es un terreno, un territorio, una ruta que también se utilizaba para temas diplomáticos. Esa diplomacia, nos has contado ejemplos de personas occidentales que van a Oriente y luego alguna, por lo menos, al revés. ¿Cómo hay también mercaderes mongoles que traían ellos mismos las mercancías hacia Occidente, o solamente ellos viajaban en temas diplomáticos, o ellos también fueron comerciantes? Es una cosa curiosa porque los mongoles lo que hacen es aprovechar el talento de los pueblos de los que se apoderan. Y los mongoles van a formar una aristocracia, van a formar una élite extractiva en gran medida, que disfruta de todas estas conquistas y de todos estos productos de lujo, pero que se va a involucrar sorprendentemente poco en lo que son los detalles del gobierno del imperio. La administración se va a depositar en persas, se va a depositar en uigures, se va a depositar en gentes de la zona de la cuenca del Tarim, en pueblos cercanos a los mongoles. El comercio se va a encomendar también a los persas, se va a encomendar a los chinos, se va a encomendar a los sogdianos, a los habitantes de Asia Central. Las embajadas, incluso los embajadores muchas veces, sorprendentemente, no van a ser mongoles. Cuando Argón, el señor de los Ilcánidas, el señor de Persia y Mesopotamia, quiere enviar esta embajada a Europa, elige a este Rabban Bar Sauma, que no es un mongol, que es un señor nacido en el norte de China, probablemente de una tribu túrquica, al que lo elige porque es cristiano y entiende que se va a entender mejor con los europeos. Togón Temür, que es uno de los últimos gobernantes de la China Yuan, quiere mandar una embajada a Europa y va a elegir a un mercader italiano, Ándalo de Savignone. Va a mandar un italiano de embajador, no va a mandar a un, que nos parecería lo más lógico, ¿no?, a un propio mongol. Entonces es muy curioso porque los mongoles van a formar una aristocracia que queda muy en segundo plano y que va a encomendar las tareas a los distintos pueblos de los que se han apoderado. Es curioso, ¿verdad? Es muy curioso, sí. Gracias. Aquí también delante hay dos preguntas, una en primera fila y otra en segunda. Hola, buenas. Yo quería preguntar un poco por el desarrollo histórico que tuvo después la ruta, si se volvió a retomar en algún momento y qué es lo que llega a día de hoy, si hay alguna reminiscencia actual y cómo de seguros son estos caminos a día de hoy. Hombre, son unos caminos, pues una pregunta un poco amplia. Bueno, la ruta, digamos que se considera que la ruta vive su periodo de esplendor. La ruta hemos visto que son varias en realidad, ¿no? Pero bueno, estos caminos viven su momento de esplendor efectivamente durante la Pax Mongólica. Se recuperan en la segunda mitad del XIV y comienzos del XV en época de Tamerlán, en época del Imperio Timúrida, que quiere precisamente evocar a los mongoles. Y también porque los europeos acaban entendiéndose muy bien con los mamelucos y bueno, se puede comerciar muy bien en los puertos de Levante. Beirut, Alejandría se convierten en grandes bases mercantiles para los europeos, así que durante toda la Baja Edad Media la ruta sigue funcionando,
probablemente no como en época de los mongoles, ya dejamos de tener testimonio de europeos en China, por ejemplo, pero sí que siguen llegando las mercancías de unos y de otros, pero ya a partir del siglo XVI y del siglo XVII, a partir de la Edad Moderna, la llegada de los portugueses a la India, la llegada de los españoles a Filipinas, proporciona rutas alternativas marítimas más eficaces que la vieja ruta terrestre, ¿no? Donde además pues llegan nuevos pueblos de la estepa, como los uzbecos, que generan inseguridad, los uzbecos y los kazajos, que llegan precisamente en el siglo XVI, siglo XV a esos territorios, la Persia safávida y el Imperio turco otomano son archienemigos, porque los safávidas son chiitas y los turcos otomanos son sunitas y se pelean por Mesopotamia, y ahí eso va también a dificultar los intercambios mercantiles. Los turcos están en guerra constantemente con los venecianos y con los europeos occidentales, y esto va a dificultar más las cosas. O sea que a partir del comienzo de la Edad Moderna, entre la apertura de nuevas rutas marítimas y los problemas en el Mediterráneo oriental y en Oriente Medio, la ruta tradicional va a entrar en decadencia. En cuanto a si la ruta es segura hoy, entiendo que se refiere a la ruta terrestre, ¿no? Pues hombre, no sé, Siria no está muy bien, Irak, vaya, parece que está un poco más tranquilo, Irán, vamos a ver qué es lo que pasa, Turkmenistán está en manos de un dictador muy peculiar, Uzbekistán está muy tranquilo, el noroeste de China, la cuenca del Tarim, está con los conflictos entre China y los uigures, también es el lugar donde los chinos hacen sus pruebas atómicas. Pues hay algunas zonas que sí, hay otras zonas que no, ¿no? Pero vamos, yo creo que hoy reproducir el camino, ¿no? Pues sería un poco complicado. Y ya para terminar, lo que preguntaba de qué hay de esto ahora, pues uno de los proyectos prioritarios de China, probablemente ahora vuelva a resurgir, es la Road and Belt Initiative, que es la iniciativa de retomar la ruta de la seda y de conectar por ferrocarril China con Europa, ¿no? O sea que es un tema que hasta cierto punto está de actualidad. Sí. Bueno, te felicito por tu excelente conferencia, dado que te di clase, creo que se me transmitirá. Dos preguntitas. Por un lado, claro, más o menos, yo creo que todos tenemos una idea, espero que no sea tan fantasiosa como lo de los hombres con un pie que les servía de sombrilla, pero todos tenemos una idea de qué es lo que los europeos buscaban en China y en esos países. Lo que yo no tengo tan claro es qué era lo que llevaban los europeos a eso. Ese es el gran problema que han tenido siempre los europeos. ¿Qué llevamos nosotros? Nos lo dice la cita de Pegolotti. Dice, los metales preciosos que llevéis contigo te los van a requisar y te van a dar papelitos. Y eso resume muy bien el gran problema que ya lo comentaba Plinio en tiempos del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Europa no tiene mercancías de lujo que vender a los chinos. El vidrio romano era una de ellas, el vidrio romano, pero luego los chinos hicieron la porcelana y ya desbancaron a ese vidrio romano, ¿no? Entonces Europa compensa que Europa lo que exporta es lana, Europa lo que exporta son productos de piel, Europa exporta ámbar del Báltico, Europa exporta manufacturas de metal, este tipo de cosas, ¿no? Pero no se puede comparar con sedas, con porcelanas, con productos lacados, ¿no? Entonces Europa tiene que compensar eso con metales preciosos, cosa que a China le viene muy bien, porque China siempre tiene el gran problema de que no tiene suficientes minas de metales preciosos para monetizar satisfactoriamente su economía, entonces China siempre está hambrienta del metal europeo, pero para los europeos es un problema grave porque ellos entregan metales y obtienen sedas y porcelanas, ¿no? Y la otra pregunta, que igual está un poco fuera de lugar, es que he observado que en los consejos de este mercader que trabajaba para la familia Bardi, creo recordar que se menciona varias veces a los cumanos. Sí. El asunto es, y en algún momento yo creo que también tú has mencionado que estaban en aquella zona. Entonces me ha entrado curiosidad exactamente
que eran los cumanos, porque me he acordado que llegaron a Hungría y que había una dinastía de reyes húngaros que eran cumanos. Claro, y seguro que todos se acuerdan de Nadia Comaneci, que Comaneci es de cumanos, Nadia Cumana, que es esta gran gimnasta rumana, ¿no? Que también es de Europa del Este, ¿no? Los cumanos eran un pueblo de la estepa que vivía entre el mar Caspio y el mar Negro. Eran un pueblo de la estepa como los mongoles, pero cuando llegan los mongoles a Europa del Este, los cumanos se convierten en vasallos de los mongoles. Primero los cumanos combaten contra los mongoles, son derrotados por los mongoles y son vasallizados. El famoso sultán mameluco, Baibars, era de origen cumano. Era un cumano que había tenido que irse de las costas norte del Caspio y había acabado convertido en esclavo de los mamelucos y luego acaba convertido en sultán. Y estos cumanos continúan viviendo en las orillas al norte del Caspio y al oeste del Caspio y al norte del Mar Negro durante la época mongola, pero vasallizados por los mongoles. Entonces, cuando los viajeros recorrían esa zona, se encontraban muchos cumanos. Entonces, convenía tener un diccionario, tenemos diccionarios de cumano italiano, convenía tener un traductor que manejara el cumano, porque eran las gentes con las que te ibas a encontrar en tu camino hasta Sarai y Astracán. Bien, pues muchas gracias a la profesora Eva Tobelino y ha sido fantástico.